Hola, bienvenidos a aprendesalud.com. En este vídeo vamos a analizar y responder las preguntas de geriatría que han aparecido en los exámenes EIR desde 2008 hasta la actualidad. En los vídeos de Aprende Salud utilizamos el tipo de examen número 0. Empezamos con el examen de 2008-2009. Pregunta 88. No se considera una teoría que explica las causas del envejecimiento: 1. La del reloj biológico; 2. La del agotamiento genético; 3. La de las pérdidas; 4. La del soma desechable; o 5. La de los radicales libres. Las teorías del envejecimiento pueden ser englobadas principalmente en 4 vertientes de pensamiento. Por un lado tenemos las teorías sociales, donde destacan la de la continuidad y la de la actividad. Las genéticas, donde destacan la teoría del reloj biológico y la de la acumulación de errores. Las metabólicas, donde destacan la teoría del colágeno de Burger, la teoría de la acumulación de productos de desecho, la teoría del envejecimiento celular y la de los radicales libres. Y también las teorías fisiológicas, donde destacan la teoría del estrés, la del deterioro cognitivo y la del deterioro orgánico. Por lo tanto, queda claro que la respuesta 1 sí forma parte de las teorías que explican el envejecimiento. La respuesta 2 nos habla del agotamiento genético, que a grandes rasgos sería la misma teoría que la del envejecimiento celular. La respuesta 4 nos habla del soma desechable, que es una teoría que podemos equiparar a la teoría de acumulación de productos de desecho. Y la respuesta 5 claramente es una teoría del envejecimiento, según lo he explicado anteriormente. Por lo tanto, la respuesta que no coincide ni se aproxima a ninguna de las teorías mencionadas anteriormente es la número 3, la de las pérdidas. La pregunta 90 dice así: ¿qué intervención enfermera es un principio general para favorecer el cumplimiento del tratamiento en las personas ancianas? 1. Convencer de que con su seguimiento se conseguirá combatir el proceso de envejecimiento. 2. Pautar su tratamiento respetando su automedicación. 3. Recomendar que busque ayuda y apoyo en alguna persona cercana. 4. No preocuparles con los posibles efectos secundarios y colaterales. 5. Explicar los efectos esperados y los posibles efectos colaterales. Claramente la respuesta 1, convencer de que con su seguimiento se conseguirá combatir el proceso de envejecimiento, no es un principio general para favorecer el cumplimiento del tratamiento de las personas ancianas. De hecho, es una afirmación totalmente falsa, que en ningún caso deberíamos emplear. La segunda opción, pautar su tratamiento respetando su automedicación, también es incorrecta. Hay que dejar claro que la automedicación es una práctica muy extendida en nuestro país contra la que se debe luchar. Eso hay que tenerlo claro. La respuesta 3, recomendar que busque ayuda y apoyo en alguna persona cercana, sería perfectamente factible, pero nos decantaremos por la respuesta número 5 por ser la más correcta, por así decirlo. La número 4, no preocuparles con los posibles efectos secundarios y colaterales, también es incorrecta. Según nuestro código ético, si el paciente lo requiere o lo demanda, deberá ser informado de su situación, diagnóstico y de los efectos que pudiera causarle la medicación que tome. Por lo tanto, como hemos dicho, la respuesta correcta es la número 5, explicar los efectos esperados y los posibles efectos colaterales. Examen 2009-2010. Pregunta 90. Entre los cambios que se producen en el aparato digestivo durante la vejez, es significativo el experimentado en 1. La estructura anatómica. 2. El aumento de la motilidad. 3. La disminución de la producción del ácido gástrico. 4. La disminución del reflujo gastroesofágico. O 5. La activación del vaciado vesicular por el aumento del espesamiento de la bilis. Antes de conocer cuál es la respuesta correcta, cabría saber que el proceso del envejecimiento trae consigo una serie de cambios naturales, ¿no? Y a nivel fisiológico serían los siguientes. En primer lugar, a nivel del aparato digestivo, se produce una pérdida de las piezas dentarias en la boca, motivado por el adelgazamiento del esmalte y de la dentina. También se produce una mayor movilidad de los dientes debido sobre todo a un proceso de exposición de la raíz de los mismos, provocando una reducción del tamaño de las encías. Los músculos encargados de la masticación se van atrofiando progresivamente, al igual que pasa con el resto de la musculatura del organismo. La secreción de saliva disminuye, por lo que ésta se hace más ácida y suele derivar en una sensación subjetiva de sequedad en la boca, llamada serostomía. Se pierde el sabor del gusto, debido sobre todo a la disminución de la acción de las papilas gustativas. Aumenta el reflujo gastrointestinal al debilitarse el EEI, esfínter esofágico inferior. Disminuye la motilidad intestinal en todo el tracto, generalmente.
También lo hace la capacidad de absorción de sustancias por parte del intestino delgado. La producción de ácido clorhídrico disminuye por parte del estómago. El tránsito intestinal se enlentece, entre otras causas, debido al enlentecimiento también del vaciado gástrico y a una disminución del peristaltismo. Y también disminuye la función exocrina del páncreas, así como la del hígado, provocando una disminución de la secreción de las enzimas pancreáticas y de la bilis. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la número 3. Pregunta 92. Señale la que no es una característica del envejecimiento de las personas. Universalidad, naturaleza intrínseca, progresivo, homogéneo, deletéreo. Claramente, el envejecimiento es universal, es decir, que afecta a todo el mundo. Es de naturaleza intrínseca, ya que los cambios que se producen durante la vejez forman parte de unos procesos propios del organismo. El envejecimiento también es progresivo y por lo tanto continuo, al igual que es deletéreo, al ser un proceso que en última instancia conducirá a la muerte. También es heterogéneo, ya que cada persona envejece de una manera diferente e individual. Por lo tanto, la respuesta número 4, homogéneo, sería la incorrecta. Pregunta 93. ¿La fragilidad en las personas adultas mayores se considera como el estado previo a la discapacidad, la consecuencia de la disfunción de un sistema, la predisposición al desarrollo de discapacidades, un estado relacionado linealmente con la vejez que aumenta con la edad, un estado que cursa irremediablemente con discapacidad? La fragilidad es aquel estado donde se produce una disminución de las reservas fisiológicas del sujeto, derivando en un detrimento de la resistencia del organismo, aumentando de esta manera el riesgo de presentar una serie de declives que harán a la persona más vulnerable en situaciones estresantes, por lo que presentarán una menor tolerancia al esfuerzo, una disminución de la fuerza, etc. Es decir, hará a la persona más susceptible al desarrollo de discapacidades. La fragilidad aumenta a medida que aumenta la edad del sujeto y puede presentar los siguientes signos y síntomas: pérdida de peso, anorexia, desnutrición, debilidad, problemas en la marcha, falta de equilibrio, agotamiento y fatiga, sarcopenia y osteopenia. El síndrome de fragilidad se caracteriza, por tanto, por producir alteraciones del movimiento, lentitud, disminución de la actividad física, fatiga y deficiencia musculoesquelética principalmente. Por tanto, visto lo visto, queda claro que la respuesta correcta es la número 3. Pregunta 103. Una enfermera ha de evaluar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria de una persona de 80 años. Además de recoger datos a través de una entrevista, considera oportuno utilizar una escala para medirlas. ¿Cuál de las siguientes ofrece una información jerarquizada de la pérdida de capacidades? 1. La de la Cruz Roja. 2. El índice de Barthel. 3. El índice de CAT. 4. La Social Resource Scale, o ARS. O 5. De Lawton. Bueno, para conocer la respuesta correcta, cabría conocer que tanto el índice de Barthel, que es el que tenemos de aquí, como la escala de incapacidad de la Cruz Roja, son escalas no jerarquizadas que pretenden medir la incapacidad a la hora de la realización de las actividades de la vida diaria. Tanto la escala OARS como la escala de Lawton y Brody valoran las actividades instrumentales de la vida diaria del anciano y tampoco están jerarquizadas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 3, el índice de Katz de independencia de las actividades de la vida diaria, que es el que tenéis aquí, que como veis valora 6 actividades de la vida diaria donde cada una de ellas puede ser independiente o dependiente, mediante una escala alfabética jerarquizada que va de la A a la G. Bueno, también recordaros que podéis descargaros estas escalas e índices desde la pestaña Escalas y Test de aprendesalud.com. Examen 2010-2011. Pregunta 90. Según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ¿cuál de los siguientes problemas es el más prevalente en la población anciana? 1. Demencia. 2. Enfermedad prostática. 3. Diabetes mellitus. 4. Hipercolesterolemia. O 5. Hipertensión arterial. Las enfermedades más prevalentes en la población anciana
según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, son, en primer lugar, la hipertensión arterial, que va desde el 50 al 70%, las enfermedades osteoarticulares, que abarcan un 56,3%, la patología de la próstata, 30%, las cardiopatías, 29%, la hipercolesterolemia, 26%, la diabetes mellitus, un 16,8%, la bronconeumonía crónica, un 14,5%, la depresión, un 11%, la demencia, un 7,7%, la patología cerebrovascular, un 6,9%, y por último, los tumores y el Parkinson, que son un 3% de la prevalencia total. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 5, debido a que la enfermedad, el problema más prevalente en la población anciana es la hipertensión arterial, abarcando desde el 50 al 70% de la totalidad de la prevalencia. Pregunta 92. La GDS, o escala de depresión geriátrica, está indicada para detectar la depresión en personas ancianas. Señale cuál de los aspectos que se señalan a continuación es correcto considerar en su utilización. 1. Es fiable y válida para todas las personas, con independencia de su estado cognitivo. 2. Es fiable siempre que sea cumplimentada por la persona y por su familiar. 3. Solamente es fiable cuando la cumplimenta la enfermera o el médico. 4. Puede ser cumplimentada por el enfermo o la enfermera con la información que le proporciona éste. 5. Solamente es válida cuando se utiliza como complementaria de la escala de Cornell. No es fiable la utilización de la GDS en todas las personas, ya que para obtener una puntuación en dicha escala es necesario que el paciente responda a una serie de preguntas. Estas preguntas, por ejemplo, serían del estilo de ¿está satisfecho con su vida? ¿Ha abandonado muchos de sus intereses y actividades? ¿Siente que su vida está vacía? Si se trata, por tanto, de un paciente con algún tipo de demencia, resulta lógico pensar que el resultado del test no sería válido, porque se ven comprometidas las capacidades intelectuales del paciente. Por otro lado, la respuesta número 2 también es incorrecta, ya que en la escala de depresión geriátrica solo participarán los familiares en caso de que al paciente le resultara imposible o muy dificultoso responder. La respuesta número 3, solamente es fiable cuando la cumplimenta la enfermera o el médico, también es incorrecta, ya que la escala de depresión geriátrica es una escala autoaplicada, es decir, que la debe responder el paciente por él mismo, a excepción de pacientes que presenten algún problema que esté asociado a ellos, ¿no? Como la ceguera, la inmovilidad, etc. La respuesta número 5 habla de la escala de Cornell, que es una escala diseñada para evaluar en pacientes con demencia el estado de depresión que puedan presentar, por tanto también sería incorrecta. Y bueno, por último, la respuesta 4 dice así: puede ser cumplimentada por el enfermo o la enfermera con la información que le proporciona este. Bueno, esta opción sería la correcta, ya que, como se ha dicho, si el enfermo no pudiera responder por sí mismo, necesitaría de ayuda para poder hacerlo. Y bueno, ¿quién mejor para ayudar que una enfermera? Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 4. Bueno, vamos a ver así rápidamente cómo sería la escala de depresión geriátrica. Como veis, debajo tenemos las instrucciones donde pone lo siguiente: encierre en un círculo la respuesta que mejor describa cómo se ha sentido la última semana. Recordemos que este formulario se lo damos al paciente, si puede por sus propios medios responderlo. Y bueno, tendría que responder estas 15 cuestiones. Si dichas respuestas coinciden con el sí o el no que está en negrita en cada una de las preguntas, pues se le asignaría un punto, es decir, asigne un punto a cada respuesta en negrita. Se cuentan los puntos y una vez obtenido resultados, si este es mayor a 5 o igual, indicaría depresión. Pregunta 93. En la valoración de una señora de 74 años, la enfermera observa que repite las ideas y le cuesta encontrar las palabras adecuadas para expresarlas. El hijo, con quien vive, manifiesta que desde hace unos meses viene observando en su madre dificultades para seguir procesos que hasta recientemente realizaba con facilidad, como cocinar. La mujer se desorienta en su propia casa y el hijo también la encuentra más irritable y susceptible. Esta sintomatología orienta a pensar que la señora presenta 1. Un síndrome confusional agudo. 2. Depresión. 3. Una demencia. 4. Un deterioro cognitivo leve.
5. Un estado de delirium. Bueno, para conocer la respuesta correcta convendría conocer antes lo siguiente. Bueno, pues el síndrome confusional agudo, trastorno confusional agudo o delirium es de naturaleza aguda y reversible y actúa a nivel de las funciones mentales superiores, alterando la conciencia y las capacidades cognitivas. Por lo que las opciones 1 y 5 serían incorrectas, ya que la paciente lleva más de 2 meses con las alteraciones que cita la pregunta. Por otro lado, una demencia sí se correspondería con las dificultades que nos indica la pregunta, ya que es característico que en las demencias se vean alterados el lenguaje, la memoria, la personalidad, el comportamiento a nivel emocional, las capacidades cognitivas y el modo como percibimos las cosas. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la número 3, demencia. Bueno, por otro lado, nos encontramos con la opción 4, en la que nos habla de un deterioro cognitivo leve, que se corresponde con un deterioro leve de las funciones cognitivas que no dificulta en gran medida la realización de actividades de la vida diaria. Y bueno, este deterioro leve podría ser debido a un proceso natural o fisiológico del envejecimiento, ¿no? O alguna enfermedad asociada, como la demencia tipo Alzheimer, que puede presentar un deterioro cognitivo leve en sus estadios iniciales. Pregunta 103. Va a informar a la esposa de Eusebio, señor de 72 años, sobre los cambios esperados que observará en él a consecuencia de la enfermedad de Parkinson que padece. Le hablará de la aparición de 1. Incapacidad para nombrar los objetos, afasia y alexia. 2. Cara inexpresiva, micrografía y dificultades fonatorias. 3. Pérdida de fuerza, parestesia y alteraciones visuales. 4. Temblor durante el sueño, disminución de la sensibilidad y déficit motor. Y 5. Debilidad de un miembro, dificultad para tragar y masticar y parálisis de los músculos respiratorios. Bueno, la pregunta nos habla de la enfermedad del Parkinson, que se corresponde con un trastorno neurodegenerativo crónico progresivo que se produce por la destrucción de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra, que son las encargadas de la producción de dopamina. Esta enfermedad presenta una serie de alteraciones que pueden ser motoras y pueden ser no motoras. Las alteraciones motoras principales que presenta la enfermedad de Parkinson son hipertonía muscular, es decir, rigidez en los músculos, pérdida de reflejos posturales, bradicinesia, que sería una lentitud en los movimientos voluntarios e involuntarios, pero sobre todo en el comienzo y en la terminación de estos, alteración de la motricidad fina, alteraciones en posición de reposo, como inestabilidad y temblor, hipofonía, producción excesiva de saliva, sialorrea, temblor en reposo, signo o fenómeno de la rueda dentada y micrografía, que no es otra cosa que un estado en que la letra en manuscrita del paciente cada vez se hace más pequeña e ilegible. Por último, en el Parkinson podemos encontrarnos con una serie de alteraciones no motoras, como pueden ser pues, alteraciones cognitivas y sensoriales, del sueño, una disminución o pérdida de la capacidad olfatoria, anosmia, y ansiedad, depresión y apatía. Por lo tanto, queda claro que la respuesta correcta es la número 2, cara inexpresiva, micrografía y dificultades fonatorias, una vez que ya hemos visto las alteraciones motoras y las no motoras. Bueno, ya hemos llegado al examen 2011-2012, pregunta 90. La valoración del anciano, en términos de función, es una forma de aproximarse a su estado de salud y determinar 1. La capacidad para vivir de manera autónoma. 2. Las medidas necesarias para fomentar la independencia. 3. La identificación temprana de problemas de salud. 4. El reconocimiento de áreas de deficiencia con el establecimiento de las intervenciones terapéuticas rehabilitadoras oportunas. 5. Todos son beneficios que pueden conseguirse con la valoración funcional de la persona anciana. La valoración funcional del anciano sirve para determinar la capacidad que tiene dicho anciano de llevar a cabo por sí mismo aquellas actividades que forman parte de su vida diaria.
son de especial importancia debido a que nos guiarán en la identificación de problemas de salud, ya que la pérdida de las capacidades funcionales es uno de los predictores más fiables de la evolución negativa de un paciente anciano. Y bueno, también la valoración funcional nos permitirá emplear estrategias para fomentar la independencia del paciente, ya que se facilita la comunicación entre un profesional y otro, y también se fomenta el uso de las intervenciones acordes o concretas para mejorar la situación funcional del paciente. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 5, que dice que todos son beneficios que pueden conseguirse con la valoración funcional de la persona anciana. Pregunta 92. Cuando al valorar la discapacidad en las personas mayores se contempla esta como las desventajas que experimenta la persona cuando el entorno es incapaz de dar respuestas a las necesidades derivadas de sus características personales, se hace desde la perspectiva del modelo 1. Tradicional, 2. Social, 3. Psicológico, 4. De integración o 5. De interrelación. La concepción que tiene el modelo social sobre la discapacidad es que ésta es un constructo social impuesto donde las personas con discapacidad forman parte de una clase oprimida o grupo minoritario. El modelo social contempla la discapacidad como aquellas dificultades o trabas que pone el entorno, al no poder responder a las necesidades derivadas de sus características personales, como muy bien dice la pregunta. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 2, modelo social. Bueno, vamos a ver ahora el resto de modelos de discapacidad. El modelo tradicional contempla el uso de medidas compensatorias en las que debe ser el individuo el que se adapte, por un lado, a las demandas de la sociedad y por otro, a las exigencias del entorno. Suele derivar en la exclusión de la persona con discapacidad. El modelo biomédico contempla la discapacidad como una enfermedad, por lo que se centra en buscar soluciones y adaptaciones enfocadas a la persona con discapacidad, para de esta manera dar respuesta a las exigencias de la vida en sociedad. El modelo psicológico tiene como base la mejora de la adaptación, haciendo responsable a la psicología de los conceptos de normalidad, patología, etc. El modelo de integración o biopsicosocial es una especie de fusión entre los modelos médico y social. Este modelo pretende englobar los aspectos individuales de la persona, sus deficiencias y el papel que tiene esta persona en la sociedad. Ya hemos llegado al examen de 2012-2013. La pregunta 144 dice así: ¿cuál es el principal indicador para diagnosticar la fragilidad en las personas mayores? 1. Índice de masa corporal. 2. Eficiencia metabólica. 3. Comorbilidad. 4. Nivel de autonomía. O 5. Velocidad en la marcha. El síndrome de fragilidad puede presentar signos y síntomas tales como la pérdida de peso, la anorexia, la desnutrición, debilidad, problemas en la marcha, falta de equilibrio, agotamiento, sarcopenia, osteopenia. Por tanto, el síndrome de fragilidad se caracteriza por producir alteraciones del movimiento, lentitud, disminución de la actividad física, fatiga, deficiencia musculoesquelética, por lo que los principales indicadores para su diagnóstico son todos los relacionados directamente con la marcha y el movimiento. Por lo tanto, queda claro que la respuesta correcta es la número 5, velocidad en la marcha. Pregunta 145. M.A.M., de 80 años, acude a la consulta de enfermería de su centro de salud, donde se le va a realizar una valoración geriátrica. Para medir la capacidad funcional se emplean diferentes escalas. Dichas escalas: 1. Aportan una evaluación inespecífica y poco homogénea. 2. Convierten la valoración en un proceso más difícil de realizar. 3. Facilitan la comunicación entre los profesionales. 4. No tienen capacidad para evaluar cambios en el estado del paciente. Y 5. Presentan el inconveniente de requerir mucho tiempo para su aplicación. Bueno, como ya se ha visto anteriormente en la pregunta 90 del año 2011-2012, la valoración geriátrica a nivel funcional es un proceso diagnóstico multidisciplinar que nos permitirá identificar los problemas funcionales y, de este modo, emplear ciertas estrategias para fomentar la independencia del paciente.
facilitando la comunicación entre los distintos profesionales y fomentando el uso de intervenciones acordes con la situación, a la situación funcional del paciente. Por lo tanto, la pregunta correcta sería la número 3. Facilitan la comunicación entre los profesionales. Pregunta 146. ¿Cuál de las siguientes modificaciones en el aspecto general de las personas mayores es resultado del envejecimiento físico? 1. Incremento de la vascularización dérmica. 2. Falta de uniformidad en la distribución de la grasa corporal. 3. Cifosis lumbar que altera la estética postural. 4. Incremento del vello corporal en piernas y axilas. 5. Disminución de la estatura entre 8 y 10 centímetros en cada década. Antes de conocer cuál es la respuesta correcta, cabría saber que el proceso del envejecimiento trae consigo una serie de cambios naturales, ¿no? Y a nivel fisiológico serían los siguientes. En primer lugar, a nivel del aparato digestivo, se produce una pérdida de las piezas dentarias en la boca, motivado por el adelgazamiento del esmalte y de la dentina. También se produce una mayor movilidad de los dientes debido sobre todo a un proceso de exposición de la raíz de los mismos, provocando una reducción del tamaño de las encías. Los músculos encargados de la masticación se van atrofiando progresivamente, al igual que pasa con el resto de la musculatura del organismo. La secreción de saliva disminuye, por lo que ésta se hace más ácida y suele derivar en una sensación subjetiva de sequedad en la boca, llamada serostomía. Se pierde el sabor del gusto, debido sobre todo a la disminución de la acción de las papilas gustativas. Aumenta el reflujo gastrointestinal al debilitarse el EEI, esfínter esofágico inferior. Disminuye la motilidad intestinal en todo el tracto generalmente. También lo hace la capacidad de absorción de sustancias por parte del intestino delgado. La producción de ácido clorhídrico disminuye por parte del estómago. El tránsito intestinal se enlentece, entre otras causas, debido al enlentecimiento también del vaciado gástrico y a una disminución del peristaltismo. Y también disminuye la función exocrina del páncreas, así como la del hígado, provocando una disminución de la secreción de las enzimas pancreáticas y de la bilis. A nivel cardiovascular, el corazón se atrofia y suele aumentar su tamaño, al igual que sus válvulas también se vuelven más gruesas y menos flexibles. Los vasos sanguíneos pierden elasticidad, se estrechan, dificultando así el tránsito de la sangre, enlenteciendo también la velocidad de la circulación. Y también aumenta la cantidad de placas de ateroma, de aterosclerosis, etc. A nivel nervioso y endocrino, sucede lo siguiente. La respuesta nerviosa y los procesos cognitivos se enlentecen. También disminuye el número de neuronas y la actividad que éstas tienen. También disminuye la producción de neurotransmisores, pudiendo originar enfermedades como el Parkinson. Se forman placas amiloideas y ovillos neurofibrilares, que son típicos, por ejemplo, de la demencia tipo Alzheimer. La secreción endocrina en general se ve reducida, disminuyendo el nivel de hormonas circulante. Y también se produce una resistencia a la insulina, demostrado claramente por la cantidad de la población anciana que desarrolla diabetes mellitus tipo 2. A nivel musculoesquelético, los huesos se vuelven más porosos, por lo que disminuyen la masa y la densidad óseas. Se produce también una desmineralización del hueso. Se produce una atrofia de las fibras musculares, por lo tanto una pérdida de la masa muscular. También se produce una redistribución de la grasa, por lo tanto hay una falta de uniformidad en la distribución de la misma. También se produce un aumento de la masa grasa y una disminución de la masa magra. Y también aumenta la rigidez articular. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la número 2. Falta de uniformidad en la distribución de la grasa corporal. A nivel respiratorio, los cambios esqueléticos y la atrofia de los músculos intercostales tendrán como consecuencia una menor expansión de la caja torácica, empeorando la función respiratoria. Se produce un deterioro del tejido pulmonar y disminuye el número de alveolos y cilios, por lo que la expectoración resultará más dificultosa. A nivel excretor, las nefronas disminuyen su número y ven mermada su capacidad, disminuye la filtración glomerular, hay más posibilidad de padecer un episodio de deshidratación, ya que los mecanismos de regulación de la hipertensión, de absorción y de reabsorción se ven alterados,
Suele presentarse también incontinencia urinaria a causa del debilitamiento del tono de la musculatura vesical y aumenta el riesgo de infecciones de orina debido sobre todo a la distensión vesical que se produce por el debilitamiento muscular. A nivel genital, en la mujer disminuye la secreción hormonal, por lo tanto se producen menos estrógenos y progesterona. Esto derivará en la aparición de la menopausia. Y en el hombre aumenta el tamaño de la próstata y de la bolsa escrotal y también se produce una reducción de la cantidad de semen y de la calidad del mismo. Por último, cabría mencionar que a nivel del aspecto físico externo se reduce el número de melanocitos, así como el número de capilares superficiales, disminuye la velocidad de crecimiento del cabello, que se torna canoso y más débil, y las uñas también crecen más lentamente, presentando estrías longitudinales y mayor fragilidad. 147. FLG, paciente de 85 años, ha sido ingresado en una unidad de hospitalización presentando un síndrome confusional agudo, el cual se caracteriza por un déficit de memoria sin alteración de la conciencia, alteraciones de la conciencia sin cambios en las funciones cognitivas, ser irreversible, síntomas fluctuantes a lo largo del día, el inicio de un largo plazo de tiempo. Bueno, como se ha visto anteriormente, el síndrome confusional agudo, trastorno confusional agudo o delirium es de naturaleza aguda y reversible. Actúa a nivel de las funciones mentales superiores, alterando la conciencia, la atención y las capacidades cognitivas. Es cierto que puede presentar fluctuaciones a lo largo del día, así como cambios en el sistema nervioso autónomo, su duración, por ejemplo. Puede venir acompañado también de cambios a nivel emocional. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la 4. Síntomas fluctuantes a lo largo del día. 150. La primera medida terapéutica en un paciente de 80 años que presente incontinencia urinaria funcional será 1. Recomendar la doble micción. 2. Enseñar ejercicios para fortalecer el suelo pélvico. 3. Establecer micciones programadas. 4. Controlar las barreras ambientales. O 5. Entrenar el hábito miccional. La incontinencia urinaria funcional se define como aquella pérdida involuntaria de orina que se produce por la incapacidad de poder contener la orina hasta llegar al baño. Puede estar provocada por un déficit cognitivo por parte del paciente o por barreras ambientales. Por lo tanto, la primera medida a llevar a cabo sería la eliminación de las barreras ambientales para facilitar al paciente el acceso al baño. Queda claro entonces que la respuesta correcta es la número 4, controlar las barreras ambientales. Existen también otros tipos de incontinencia, como la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es aquella incontinencia urinaria que ocurre a la hora de llevar a cabo algunas acciones físicas como toser, reír, llorar, levantar peso, etc. Incontinencia urinaria por rebosamiento, que ocurre porque la vejiga no puede llegar a vaciarse completamente, por lo que la persona que la padezca presentará goteo después de la micción. Incontinencia urinaria de urgencia, que es aquella pérdida de orina que coincide con una necesidad repentina e imperiosa de orinar, existiendo una consciencia previa. Y bueno, esta está causada por contracciones involuntarias del músculo detrusor de la vejiga a nivel nervioso o a nivel muscular. Y por último, nos encontramos con la incontinencia urinaria mixta, que en la incontinencia urinaria mixta la pérdida de orina es producida por una hiperactividad del músculo detrusor y también por un trastorno de los esfínteres.